Hay un momento en la vida de cada persona en el que, sin saber por qué, siente que algo no encaja. No es un problema externo, no es una situación concreta, es algo más profundo. Un tipo de incomodidad silenciosa que siempre está ahí, escondida bajo cada decisión, cada reacción, cada emoción. Y aunque casi nadie lo reconoce, todos la sienten. Hoy vamos a entrar justo ahí, en ese lugar oculto desde donde, sin que lo notes, se decide cómo vives tu vida. Esto que voy a decir ahora puede incomodarte, pero también puede ser el inicio de una libertad que quizá nunca has experimentado. Porque Eckhart Tolle insiste en algo que, cuando lo escuchas de verdad, te cambia por dentro. La mayor parte de las personas no vive su vida, sino que su vida está siendo vivida por un mecanismo que no controlan. Un mecanismo que opera en silencio, como una sombra que te acompaña desde que despiertas hasta que te acuestas. Y lo más inquietante es que jurarías que eres tú, pero no lo eres. Piensa en esto un segundo. ¿Cuántas veces has reaccionado sin pensar, diciendo o haciendo algo que después ni entiendes? ¿Cuántas veces te has encontrado atrapado en una preocupación que no puedes soltar, aunque racionalmente sabes que no sirve de nada? ¿Cuántas veces has sentido que tu mente no se calla, que te lleva a su ritmo, que decide por ti? Ese es el secreto invisible del que vamos a hablar hoy. Un secreto que se esconde detrás de tus hábitos, detrás de tus miedos, detrás de lo que crees que eres. Eckhart Tolle describe este fenómeno con una precisión casi quirúrgica. Dice que la mayoría vive en un estado de identificación completa con sus pensamientos. No es que tengan pensamientos, es que creen que son sus pensamientos. Y cuando eso ocurre, la mente toma el control absoluto. La mente se vuelve dueña de tus emociones, de tu narrativa interna, de tus reacciones automáticas. La mente se convierte en el piloto y tú te conviertes en el pasajero. Pero aquí viene la parte realmente desconcertante y al mismo tiempo liberadora. Existe un instante, solo uno, en el que puedes empezar a ver la verdad. Un instante en el que algo dentro de ti se da cuenta de que estás atrapado. Puede ser mientras escuchas a alguien hablar, puede ser mientras discutes, puede ser mientras estás solo en silencio. De repente aparece una especie de distancia, como si observaras tu pensamiento desde afuera, y en ese microsegundo descubres que no eres la voz que habla dentro de tu cabeza, eres quien escucha esa voz. Ese descubrimiento es tan simple y sin embargo tan poderoso que Tolle dice que ha sido el inicio de miles de despertares. Porque cuando lo ves una vez, aunque sea por un instante, ya no puedes olvidarlo. Ya no puedes volver completamente al estado anterior. Algo se rompe, algo se ilumina. En esta primera parte nos vamos a quedar aquí, en ese borde. En el punto exacto donde la mente quiere mantenerte dormido, repitiendo patrones automáticos. Pero tú estás empezando a notar que hay algo más, algo que no sabes explicar, pero que puedes sentir claramente. Y te aviso, si sigues escuchando, este viaje puede hacer que empieces a cuestionar cosas que siempre diste por hechas. Puede hacer que empieces a verte desde fuera por primera vez. Puede revelar lo que verdaderamente te controla y cómo recuperar el poder sobre tu propia vida. Ahora que ya hemos abierto esa primera grieta en la superficie, vamos a entrar más profundo. Porque lo que Eckhart llama el secreto invisible no es algo místico ni abstracto. Es un mecanismo muy concreto que opera dentro de cada persona y que dirige su vida sin que lo sepa. La mayoría nunca lo nota, porque vive tan identificada con él que ni siquiera se pregunta si podría existir algo más. Ese mecanismo es la voz interna, esa corriente incesante de pensamientos que crean historias, interpretan situaciones, te recuerdan errores, imaginan futuros, se quejan, juzgan, temen, comparan, critican, desean. Es una fábrica que nunca descansa. Pero lo importante no es que tengas pensamientos, eso es natural. Lo importante es que en algún momento de tu vida
esa voz empezó a hablar como si fuera tú, y tú se lo creíste. Tovey lo explica con una anécdota de su propia vida. Había un punto en el que la mente le generaba tal sufrimiento que un día, sentado en un banco a las 3 de la madrugada, pensó: no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Y justo ahí ocurrió algo profundo. Se dio cuenta de que, si él no podía vivir con sí mismo, entonces había dos. Había un yo y había un conmigo mismo. Esa simple observación rompió el dominó entero, porque vio que él no era la voz que sufría, era quien observaba ese sufrimiento. Eso es exactamente lo que te pasa a ti también, aunque aún no lo hayas notado con claridad. Cuando sientes preocupación, ansiedad, estrés, enojo, inseguridad, no eres tú. Es la voz en tu cabeza reaccionando al pasado, anticipando el futuro o interpretando la realidad según viejos patrones. Ella reacciona, no tú. Ella tiene miedo, no tú. Ella crea historias, no tú. Y sin embargo, tú te identificas con esa voz, crees que eres ella. Por eso reaccionas sin pensar, por eso dices cosas que luego no comprendes, por eso te enganchas a discusiones que no llevan a ningún sitio, por eso repites comportamientos que te hacen sufrir. Estás atrapado en un piloto automático que fue construido por tus experiencias, tus heridas y tus condicionamientos, pero no por tu verdadera presencia. Tolley habla mucho de este yo creado por la mente, lo que él llama el ego psicológico, un personaje que vive siempre comparándose, protegiéndose, defendiéndose, justificándose. Y lo más fascinante y perturbador es que el ego no quiere que descubras su existencia, porque si lo descubres, pierde el control. El ego no quiere que observes tus pensamientos, porque cuando los observas, se debilitan. No quiere que estés presente, porque la presencia lo deshace. Por eso, este secreto ha sido invisible para ti, porque tu mente ha hecho todo lo posible para mantenerte distraído, ocupado, preocupado, reactivo. De esa manera, nunca te detienes lo suficiente como para darte cuenta de lo que realmente está pasando. Pero ahora estás empezando a mirarlo, y cuando empiezas a mirar, ya estás rompiendo la ilusión. En esta segunda parte, quiero que te hagas una pregunta muy seria, y quizá por primera vez en tu vida. ¿Cuántas de tus decisiones diarias nacen de tu verdadera conciencia y cuántas nacen de ese impulso automático que crees que eres tú? La respuesta puede transformar por completo tu experiencia de vida. Si has llegado hasta aquí, ya estás haciendo algo que muy poca gente hace. Estás observando el mecanismo interior en lugar de ser arrastrado por él. Y este es el punto exacto donde puede ocurrir un cambio profundo, porque aquí es donde se abre la posibilidad real de ver la verdad. Eckhart Tolle dice que no hay transformación más grande que esta. Darte cuenta, no como teoría, sino como experiencia viva, de que tú no eres la voz que habla dentro de tu cabeza. Pero antes de seguir, quiero que prestes atención a algo que quizá pasa desapercibido. ¿Qué es lo que está escuchando este podcast ahora mismo? ¿Qué es lo que está recibiendo estas palabras? No es tu mente. Tu mente está interpretando, juzgando, comparando. Pero hay algo detrás, algo más silencioso, algo que simplemente escucha. Ese algo es tu verdadera presencia. Eckhart Tolle explica que este descubrimiento suele llegar de una manera casi accidental. En una mañana cualquiera, en medio de una conversación, en un momento simple. Por ejemplo, él cuenta que durante años vivió en un estado de ansiedad permanente. Su mente generaba historias de miedo, de conflicto, de insuficiencia. Y de pronto, un día, mientras estaba sentado solo, escuchó a su mente decir: no puedo seguir viviendo así. Y en ese segundo ocurrió un silencio, una separación, como si hubiera una luz detrás de la cortina, y la cortina dejó de parecer real. Eso también te puede pasar a ti. Probablemente ya te ha ocurrido sin que te dieras cuenta,
Un instante en el que has sentido una calma repentina o una claridad inesperada en medio del caos. Un momento en el que te has sorprendido observando tus pensamientos como si fueran de otra persona. Un instante de lucidez en el que la mente pierde poder, aunque sea por un segundo. Ese segundo es el principio de la libertad. Y aquí viene lo importante. No necesitas luchar con tus pensamientos. No tienes que intentar cambiar tu mente. No tienes que obligarte a pensar positivo. Toll insiste constantemente en esto. La clave no es reemplazar pensamientos, sino verlos. Verlos sin identificarte con ellos. Verlos como si fueran nubes que pasan por el cielo. Cuando haces eso, la mente empieza a perder su dominio sobre ti. Pero, ¿qué ocurre cuando ves tus pensamientos desde afuera? Pasa algo profundamente transformador. Los pensamientos dejan de tener la misma fuerza, dejan de arrastrarte emocionalmente, dejan de determinar tu estado interno. Por primera vez, puedes elegir. Puedes elegir no reaccionar. Puedes elegir no creer esa historia de miedo. Puedes elegir no entrar en ese diálogo interno que te roba energía. Y ese pequeño espacio, entre lo que piensas y quién tú eres, es tu primer instante de auténtica libertad. Esto es crucial. La mente no se va a quedar de brazos cruzados. Cuando empiezas a observarla, suele intensificarse, se vuelve más ruidosa, más insistente, intenta recuperarte. Es normal, le has quitado poder. Pero si continúas mirando, si continúas estando presente, algo dentro de ti empieza a estabilizarse, empieza a hacerse más fuerte que la mente. Y entonces ocurre un cambio casi imperceptible pero gigantesco. Empiezas a vivir desde la conciencia y no desde el ego. Empiezas a actuar, no a reaccionar. Empiezas a sentir la vida de una manera más real, más directa, más simple. Esta parte es el puente, el punto donde empiezas a sospechar que la vida que conocías era solo un reflejo, un juego de sombras. Y ahora estás empezando a ver la luz que siempre estuvo detrás. Hay un punto en este camino en el que algo empieza a hacerse evidente. Gran parte de tu sufrimiento no proviene de lo que te ocurre, sino de la interpretación constante que tu mente hace de todo lo que te ocurre. Eckhart Tolle lo repite una y otra vez. No son los hechos los que te atrapan, es la historia que la mente construye alrededor de esos hechos. Y esta comprensión, cuando se vuelve clara, cambia por completo tu relación con la vida. Imagina una situación cotidiana. Alguien te mira de una forma que no entiendes. En menos de un segundo, tu mente empieza a generar hipótesis, juicios, recuerdos, comparaciones. ¿Habrá pensado mal de mí? ¿Habré dicho algo incorrecto? ¿Por qué me siento así? En realidad, no pasó nada. Solo fue una mirada. Pero la mente no soporta los espacios en blanco. Necesita llenar, interpretar, concluir. Y es en esa necesidad compulsiva de construir significado donde nace gran parte de tu angustia. Toll explica que la mente se comporta como un narrador hiperactivo que no descansa jamás. Y lo más curioso es que ese narrador necesita problemas. Necesita conflicto, resistencia, lucha. Necesita algo a lo que aferrarse para mantenerse activo. Por eso, incluso cuando tu vida está relativamente bien, tu mente puede inventar preocupaciones imaginarias, anticipar tragedias que no han ocurrido, recordar heridas que ya no existen, o repetir conversaciones que solo viven en tu cabeza. Si observas con atención, verás que esto es cierto. Verás que la mente no busca paz, busca estímulo. Y ese estímulo puede ser incluso doloroso. Pero mientras mantenga al narrador ocupado, la mente se siente segura, porque está en control. Ese es el gran truco. La mente prefiere un conflicto imaginario antes que un instante de silencio. Pero algo empieza a cambiar cuando te das cuenta de esto. Empiezas a notar que la mente te propone un pensamiento y tú puedes elegir no seguirlo. Empiezas a ver que ese impulso de reaccionar no eres tú, que esa necesidad de entenderlo todo al instante no es tu esencia, es solo un hábito mental. Y lo más liberador es cuando ves que en realidad nada de lo que la mente dice es personal, no es un ataque contra ti,
No es una señal de quién eres, es simplemente actividad mental, condicionamiento acumulado durante años. Toll cuenta que a veces, cuando observa a alguien profundamente identificado con sus pensamientos, no ve a una persona sufriendo, ve a la mente sufriendo a través de esa persona. Es la mente la que lucha, la que teme, la que se compara. Y cuando tú lo observas, empiezas a separarte de ese patrón. Aquí empieza a aparecer una fuerza silenciosa que no conocías. La presencia. Esa parte de ti que puede ver sin reaccionar, escuchar sin juzgar, sentir sin entrar en conflicto. Esa presencia no necesita explicaciones, no necesita historias, solo es. Y cuanto más contacto tienes con esa presencia, más pequeña se vuelve la voz interior que antes parecía inmensa e incontrolable. Y entonces ocurre algo clave. Empiezas a tener espacios, momentos en los que la mente se suaviza y tú respiras desde un lugar más profundo, momentos en los que la vida deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse simple, directa, real. Momentos en los que, aunque nada externo haya cambiado, tú estás completamente distinto por dentro. Hay un punto en el que empiezas a ver no solo cómo funciona tu mente, sino cómo funciona el ego dentro de ella. Y aquí es donde la transformación se vuelve más profunda, porque comienzas a entender por qué has vivido tantos años en automático sin darte cuenta. Eckhart Tolle dice que el ego es como una identidad construida sobre pensamientos, emociones y recuerdos. No es quien eres, pero lleva tanto tiempo contigo que ha logrado convencerte de que su voz es tu verdadera voz. El ego vive en un estado de carencia permanente. Siempre quiere algo más: reconocimiento, aprobación, control, seguridad, ventaja, tener razón. Y lo más engañoso es que se disfraza de ti. Se convierte en la voz que dice: yo necesito, yo tengo que, yo merezco, yo debo defenderme. Pero si observas despacio, verás que ese yo no es tu verdadera identidad, sino una construcción psicológica alimentada por años de condicionamiento. Tolle explica que el ego es incapaz de vivir en el presente. No puede. Su supervivencia depende de dos cosas: el pasado y el futuro. Del pasado extrae heridas, historias, resentimientos, ideas de quién eres. Del futuro extrae miedo, preocupación, deseo, expectativa. Si el ego no tiene pasado ni futuro, se disuelve. Por eso hará cualquier cosa para mantenerte atrapado en ese vaivén mental. Cada vez que te quedas enganchado en algo que pasó o en algo que podría pasar, estás sosteniendo al ego. Observa esto por un momento. Cuando te sientes ofendido por lo que alguien dijo, ¿quién se siente ofendido? Cuando te comparas, ¿quién es el que se siente menos o más? Cuando discutes para tener la razón, ¿a quién estás defendiendo? No es a tu ser verdadero. Tu esencia no necesita defender nada. Es el ego quien exige protección, el ego quien necesita validación, el ego quien se alimenta del conflicto. Lo que muy pocas personas notan es que el ego necesita drama para existir. Necesita tensión, necesita fricción. Por eso los pensamientos negativos vuelven una y otra vez. Por eso incluso cuando las cosas están bien, surge un pensamiento que dice: ¿y si todo se arruina? O algo no va del todo bien. El ego no busca felicidad, busca intensidad. Cualquier intensidad le sirve, incluso la del sufrimiento. Porque donde hay drama, hay energía mental. Y donde hay energía mental, el ego se siente vivo. Pero aquí viene lo realmente liberador. Nada de esto eres tú. Cuando empiezas a observar las dinámicas del ego, empiezas a quitarle su alimento. Lo ves actuar, lo ves intentando engancharte, lo ves intentando crear una reacción emocional. Y algo dentro de ti empieza a despertar. Empiezas a notar que puedes ver al ego sin convertirte en él. Puedes sentir la emoción sin quedarte atrapado en ella. Puedes notar un impulso sin obedecerlo. Tolle explica que este momento, el instante en que observas al ego, es un salto enorme en conciencia. Es el principio de la madurez espiritual. No se trata de eliminar el ego, no se trata de destruirlo, se trata de que deje de gobernar tu vida. Se trata de que deje de decidir por ti, se trata de que deje de usarte para existir. Y cuanto más lo observas, más ves que el ego no eres tú, sino un conjunto de hábitos. Y cuando esos hábitos pierden la identificación, pierden su poder. Y cuando pierden su poder, aparece algo más grande, más estable y más real: tu presencia consciente. En este punto del proceso ocurre algo que muchas personas no esperan. Cuando comienzas a observar tus pensamientos, tus emociones
y el ego que lo sostiene, lo primero que aparece no es una paz absoluta. Al contrario, lo que suele aparecer es incomodidad, una especie de agitación interna, como si algo dentro de ti estuviera perdiendo territorio. Eckhart Tolle explica que esta reacción es totalmente normal. Cuando la conciencia empieza a expandirse, la mente interpreta ese cambio como una amenaza, porque durante años ha sido ella quien ha llevado el mando, y ahora comienza a sentir que ya no es la autoridad absoluta. Tolle lo describe casi como una desintoxicación interior. Tu identidad, durante mucho tiempo, ha estado fusionada con patrones mentales que se repiten una y otra vez, y esos patrones no desaparecen de inmediato, ni se deshacen simplemente porque los observes una vez. Pero lo que sí ocurre es que empiezan a quedarse sin energía. Cada vez que los ves sin reaccionar, les quitas combustible. Cada vez que notas una emoción sin dejar que te arrastre, la debilitas. Y cada vez que surge un pensamiento automático y tú no lo sigues, el patrón que lo sostenía se rompe un poco más. La mente está acostumbrada a funcionar como un río desbordado. Quiere llevarte por su corriente, y lo ha hecho toda tu vida. Pero cuando empieza a encontrarse con la presencia, con esa parte de ti que observa, el río empieza a calmarse, no porque tú hagas un esfuerzo, sino porque los pensamientos dejan de empujarte con la misma fuerza. La presencia no lucha contra la mente, no discute, no argumenta, simplemente observa. Y esa observación es transformadora. Tolle explica que uno de los primeros signos de que estás saliendo del piloto automático es que empiezas a tener pequeñas pausas, momentos breves en los que todo se detiene. Estás a punto de reaccionar y no reaccionas. Estás a punto de decir algo desde el ego y guardas silencio. Estás a punto de creer un pensamiento negativo y no lo sigues. Son momentos fugaces, pero enormes. Son ventanas a una vida completamente diferente. Es en esos momentos donde empiezas a darte cuenta de que la tranquilidad no depende de que todo esté perfecto. La tranquilidad viene de no estar atrapado en tu pensamiento. Puedes estar en una situación difícil y sin embargo sentir un espacio interior. Puedes estar rodeado de estímulos, pero sentir una calma silenciosa en el fondo. Este contraste es lo que Tolle describe como el inicio de tu verdadera presencia. Una presencia que no se construye, sino que estaba ahí desde siempre, esperando a que te detuvieras lo suficiente como para notarla. Aquí comienza a ser evidente otra verdad profunda. No puedes experimentar la presencia si estás identificado con la mente, y no puedes cambiar la mente desde la mente. La transformación no llega a través de intentar pensar diferente. Llega cuando descubres que tú no eres el pensamiento. Y desde ese descubrimiento surge una comprensión que no es intelectual, sino viva. La comprensión de que la vida no necesita ser controlada desde la mente para fluir. A medida que entras más en este estado, te das cuenta de algo muy revelador. La mayoría de tus problemas no eran reales, eran proyecciones mentales. La mayoría de tus preocupaciones no estaban ocurriendo, estaban siendo imaginadas. La mayoría de tu sufrimiento no estaba en la situación, sino en la interpretación mental de la situación. Y cuando ves esto, el sufrimiento pierde su raíz. Lo más extraordinario es que nada externo tiene que cambiar. La mente sigue hablando, las emociones siguen apareciendo, el mundo sigue moviéndose, pero algo interno ha cambiado por completo. Ahora existe un observador, y ese observador trae una claridad que antes no existía. Cuando comienzas a vivir desde este nuevo espacio de observación, algo profundamente significativo empieza a revelarse. La vida siempre estuvo esperando a que dejaras de interferir con ella, no a que dejaras de pensar, no a que fueras perfecto, no a que eliminaras tus emociones, sino a que dejaras de creer que eres la mente que lo controla todo. Y en este punto, surge lo que Eckhart Tolle describe como la experiencia más liberadora que un ser humano puede tener, la comprensión de que la paz interior no es algo que debas alcanzar,
sino algo que aparece cuando dejas de identificarte con aquello que te roba la paz. Toll explica que la mente vive en resistencia constante. Siempre quiere que algo sea diferente. El pasado debería haber sido otra cosa, el presente no debería ser como es, el futuro debería ser controlado. Esa resistencia es la raíz de casi todo en sufrimiento humano. Cuando la mente dice esto no debería estar pasando, entras en conflicto con la vida tal como se manifiesta, y ningún ser humano puede ganar ese conflicto. La vida siempre tiene más fuerza que tu pensamiento. Siempre. Pero cuando observas ese mecanismo y lo reconoces como resistencia, algo en ti empieza a relajarse. No porque estés conforme con todo, sino porque estás dejando de pelear con lo inevitable. La presencia no significa pasividad, significa claridad. Y desde la claridad, puedes actuar de forma más inteligente que desde el miedo, la reactividad o el control compulsivo. Una de las enseñanzas más profundas de Eckhart Tolle es que la verdadera transformación ocurre cuando aceptas el momento presente tal como es. No como resignación, sino como alineación con la realidad. Cuando dejas de tratar de modificar la vida desde tu cabeza y empiezas a estar disponible para percibirla desde la conciencia. En ese instante, la carga emocional asociada a la resistencia se disuelve y aparece un espacio interior que antes te parecía imposible. Ese espacio interior es la puerta a lo que comúnmente llamamos paz. Pero esta paz no es un estado emocional que sube y baja, no depende de que las cosas salgan bien, no depende de lo que piensen los demás, no depende de que tu vida esté ordenada o en caos. Es una paz silenciosa, estable, que viene de no luchar con la vida, una paz que nace del simple hecho de estar presente. Toll cuenta que, después de su despertar, vivió casi 2 años sentado en bancos de parques porque no necesitaba nada más. Estaba tan profundamente en el presente que la vida era suficiente en sí misma. No era una proeza espiritual, era simplemente vivir sin la interferencia constante de la mente. Y aunque no se trata de que tú tengas que replicar su experiencia literal, su historia muestra algo esencial. Cuando la mente pierde su dominio, la vida se vuelve sorprendentemente simple. Y aquí aparece un descubrimiento que puede cambiar tu día a día. Gran parte de lo que llamabas problemas no eran realmente problemas, eran pensamientos sobre los problemas. Cuando estás presente, puedes resolver lo que se puede resolver, soltar lo que no se puede controlar y dejar de multiplicar tu sufrimiento con historias mentales innecesarias. La presencia te da acceso a una inteligencia superior que no viene del esfuerzo mental, sino de la quietud. En este punto, empiezas a entender la diferencia entre vivir desde la conciencia y vivir desde la mente. Cuando vives desde la mente, todo es un obstáculo, todo es un análisis, todo es una preocupación. Cuando vives desde la conciencia, todo es más fluido. No perfecto, pero sí claro. Y en esa claridad descubres algo que quizá nunca habías notado. La vida no es tu enemiga. La vida siempre estuvo de tu lado. Solo tenías que dejar de luchar contra lo que es. En este tramo del camino ocurre una de las revelaciones más importantes. Empiezas a notar que tu experiencia interna ya no está determinada por los movimientos de la mente, sino por la calidad de tu presencia. Este cambio es sutil al principio, casi imperceptible, pero tiene efectos enormes en cómo vives, en cómo sientes y en cómo te relacionas con los demás. Eckhart Tolle explica que, cuando dejas de identificarte con tus pensamientos, descubres algo que siempre estuvo dentro de ti, un espacio de claridad que transforma la manera en que percibes cada situación. Y aquí sucede algo sorprendente. La vida exterior sigue siendo la misma, pero tu relación con ella cambia por completo. Antes, cualquier comentario podía afectarte, cualquier retraso podía irritarte, cualquier dificultad podía absorberte. Ahora empiezas a notar que puedes atravesar esas mismas situaciones con otro nivel de conciencia, no porque seas indiferente, sino porque ya no estás atrapado en la reacción automática. Hay un espacio entre lo que ocurre y tu respuesta. Ese espacio es presencia y es lo que te permite actuar desde la lucidez en lugar de reaccionar desde el miedo o la costumbre. Tolle describe este espacio como la diferencia entre vivir inconscientemente o vivir despierto. Cuando vives inconscientemente, los pensamientos te gobiernan. Cuando vives despierto, tú los observas. Y esta observación te permite darte cuenta de cosas que antes pasaban desapercibidas, que muchas de tus discusiones no eran necesarias, que muchos de tus temores no tenían fundamento,
que muchas de tus acciones estaban motivadas por un impulso emocional que ni siquiera entendías. A partir de aquí, la vida empieza a sentirse distinta, no porque se vuelva más fácil, sino porque tú estás más presente. Y cuando estás presente, los problemas parecen más claros, las decisiones se vuelven más simples, y las emociones dejan de controlarte con la misma fuerza. No desaparecen, pero ya no te arrastran. Puedes sentir tristeza sin hundirte en ella. Puedes sentir enojo sin convertirlo en una historia interminable. Puedes sentir miedo sin dejar que determine tu conducta. La emoción surge, tú la ves, la atraviesas y luego se disuelve. Esta es una habilidad que cambia por completo tu experiencia humana. Tolle explica que uno de los marcadores más claros de la conciencia es la capacidad de estar en paz, incluso cuando la mente dice que deberías estar preocupado. Ese es el verdadero despertar. Darte cuenta de que no necesitas esperar a que la situación cambie para sentir calma, porque la calma surge de quién eres, no de lo que ocurre afuera. Esta paz no es pasividad, es poder. Desde la presencia, actúas de manera más precisa, más inteligente, más alineada con lo verdaderamente importante. Y aquí surge algo esencial. Cuando tú empiezas a vivir desde este estado, las personas a tu alrededor lo sienten. Tu energía cambia, tus palabras cambian, tu manera de reaccionar cambia. Empiezas a convertirte en un refugio para los demás, no porque tú lo intentes, sino porque tu presencia tiene un efecto equilibrante sobre el entorno. Es como si tu claridad abriera un espacio en el que los demás también pueden sentirse un poco más tranquilos, un poco más presentes. Este es uno de los regalos más profundos del despertar. Te transformas y con tu transformación transformas la realidad que habitas. Pero hay algo más profundo todavía. Cuando vives desde la conciencia, empiezas a darte cuenta de que la mayoría de tus limitaciones no eran reales, eran pensamientos repetidos que aceptaste durante años. Y cuando ves eso con claridad, esas limitaciones pierden credibilidad, pierden fuerza, ya no tienen el mismo efecto sobre ti. Es como despertarse de un sueño en el que creías estar atrapado, y cuando despiertas, la ilusión se rompe. Todo esto te prepara para algo todavía mayor, descubrir que la presencia no solo es un estado, sino una forma de vivir, una forma de relacionarte contigo mismo, con los demás y con el mundo. Una forma de experimentar la vida que no depende de las circunstancias, sino de la profundidad con la que estás aquí, ahora. Cuando empiezas a consolidar esta presencia, algo todavía más profundo empieza a manifestarse. Descubres que la vida no te sucede a ti, sino que tú formas parte de ella de manera consciente. Eckhart Tolle explica que antes del despertar, casi todo lo que experimentas parece externo y fuera de tu control. La mente te hace creer que la felicidad, la paz o la seguridad dependen de circunstancias externas, personas o eventos. Pero cuando estás presente, algo cambia radicalmente. Te das cuenta de que todo está ocurriendo dentro de un campo de conciencia que siempre estuvo ahí y que tú puedes habitarlo libremente. Este descubrimiento genera una libertad que es imposible de describir con palabras. Es como quitarse una pesada carga que ni siquiera sabías que llevabas. Toda la urgencia, todo el estrés, todas las tensiones que antes parecían inevitables, comienzan a perder su fuerza. Comienzas a actuar desde un espacio de claridad, no desde la reacción automática. Incluso en situaciones complicadas, puedes mantener un centro interior que no se tambalea. Esa es la verdadera maestría, no manipular el mundo, sino no dejar que el mundo manipule tu mente. Tolle señala que la vida comienza a fluir de manera diferente cuando adoptas esta perspectiva. Las decisiones se toman con mayor facilidad, las relaciones se vuelven más auténticas y las emociones, aunque sigan apareciendo, dejan de gobernarte. Empiezas a percibir que la esencia de la vida es simple, que los conflictos no necesitan ser amplificados por tu mente y que la mayoría de tus problemas eran construcciones internas. La mente, antes omnipresente, empieza a ocupar un lugar mucho más pequeño y menos dominante. Y aquí viene otra revelación crucial. La transformación no depende de cambiar las circunstancias externas, ni de eliminar los problemas. Depende de cambiar tu relación con ellos.
Cuando la conciencia se vuelve la referencia, el sufrimiento deja de ser una reacción inevitable a lo que pasa afuera. Puedes enfrentar desafíos, tomar decisiones difíciles y experimentar emociones intensas sin perder el contacto con tu centro interior. Esa es la verdadera libertad que Toll describe. No es la ausencia de problemas, sino la ausencia de identificación con los problemas. A medida que avanzas en este proceso, te das cuenta de que incluso los pensamientos negativos pierden poder sobre ti. Ya no te atrapan ni te definen. Puedes observarlos, aprender de ellos y dejarlos ir sin resistencia. Y cuanto más practicas esta observación consciente, más estable y profunda se vuelve la presencia. Empiezas a experimentar momentos de paz, claridad y alegría que no dependen de nada externo. Momentos en los que simplemente estás aquí, completamente presente. Y eso basta. Este estado no es algo lejano o inalcanzable. Está disponible para ti en cada instante. La clave está en reconocer el patrón de la mente, observarlo sin reaccionar y permitir que la presencia que siempre estuvo ahí se exprese. Cada pequeño instante de conciencia es un paso hacia la liberación del piloto automático, hacia una vida más plena y auténtica. Con cada observación, con cada pausa consciente, la voz del ego pierde fuerza y tu verdadera esencia empieza a mostrarse con mayor claridad. Cuando continúas profundizando en este estado de conciencia, empiezas a notar un patrón más amplio. Todo lo que antes parecía urgente o importante pierde peso. Eckhart Tolle explica que la mayoría de nuestras preocupaciones y conflictos nacen de la identificación con el tiempo psicológico, pasado y futuro. La mente se aferra a recuerdos, culpa, arrepentimientos o expectativas, y así se genera la mayoría del estrés y la ansiedad. Pero cuando estás presente, empiezas a experimentar un tiempo interior diferente, un tiempo que no está dominado por la mente, sino por la conciencia pura del ahora. En este espacio de presencia, incluso las emociones más intensas pueden ser observadas sin ser absorbidas. La tristeza, el miedo, la ira, la ansiedad, ya no te controlan. Puedes sentirlas, comprenderlas y dejarlas pasar. Tolle lo describe como la capacidad de estar con lo que surge sin añadir resistencia, sin intentar cambiarlo ni explicarlo. Esa es la puerta a la verdadera libertad interior. Estar vivo sin depender de cómo debería ser todo según la mente. Y aquí surge un descubrimiento esencial. Muchas de tus decisiones diarias, de tus reacciones automáticas y de tus hábitos de pensamiento son impulsadas por este tiempo psicológico y por el ego que se alimenta de él. Observando este patrón, te das cuenta de que tienes otra opción. Puedes elegir responder desde la claridad de la conciencia, no desde la compulsión mental. Puedes interrumpir la cadena de reacciones automáticas y abrir un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Tolle enfatiza que esta observación no requiere esfuerzo, lucha ni disciplina forzada. No se trata de controlar la mente, sino de permitir que la presencia se haga visible. Cada vez que observas un pensamiento sin identificarte con él, cada vez que notas una emoción sin dejar que te arrastre, estás fortaleciendo la conciencia. Estás liberándote de los patrones automáticos que gobernaban tu vida sin que lo supieras. Además, algo profundo comienza a suceder en tus relaciones y en la manera en que interactúas con el mundo. Cuando estás presente, tu energía cambia. Las palabras que dices y la forma en que actúas empiezan a surgir desde un lugar de calma y claridad. Esto crea un efecto positivo en quienes te rodean. Tus interacciones se vuelven más genuinas, más conscientes, más libres de conflicto innecesario. La presencia se irradia y con ella la vida se percibe de manera más armoniosa y equilibrada. Finalmente, Tolle nos recuerda que la verdadera libertad no significa escapar de la vida, sino entrar plenamente en ella desde la conciencia. No se trata de eliminar problemas, sino de no ser arrastrado por ellos. No se trata de silenciar la mente, sino de observarla y dejar que ocupe un lugar secundario. No se trata de acumular sabiduría intelectual, sino de experimentar directamente tu ser más profundo, tu presencia consciente que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Cuando la práctica de la presencia se vuelve más consistente, comienzas a notar algo sorprendente.
La vida ya no parece una serie de eventos desconectados, sino un flujo continuo en el que cada momento tiene su propio sentido. Eckhart Tolle explica que cuando dejamos de identificarnos con la mente, empezamos a percibir la vida desde un lugar más amplio. Ya no reaccionamos automáticamente a cada estímulo, sino que respondemos con claridad y con un sentido de alineación con lo que es. Esa percepción transforma radicalmente tu experiencia cotidiana. Uno de los aspectos más reveladores de este despertar es que empiezas a reconocer la ilusión de control. La mente siempre quiere planificar, anticipar, organizar y manipular la realidad para que se ajuste a sus expectativas. Pero la vida, tal como ocurre en cada instante, nunca se ajusta completamente a la mente. Y mientras más te resistes a esto, más sufrimiento experimentas. Cuando empiezas a vivir desde la conciencia, aprendes a soltar la necesidad de controlar y comienzas a moverte con la vida en lugar de luchar contra ella. Tolle también señala que la presencia te permite relacionarte con los demás desde un lugar más genuino. Las emociones y reacciones que antes se disparaban automáticamente comienzan a perder fuerza. Puedes escuchar sin juzgar, puedes hablar sin reaccionar impulsivamente, puedes interactuar sin quedar atrapado en la energía de conflicto que la mente crea constantemente. Esto no significa ser pasivo, sino estar completamente despierto y actuar desde un centro interior sólido, que no depende de la aprobación ni del rechazo externo. Otro punto clave es que la presencia no elimina los problemas, pero cambia tu relación con ellos. Antes, los problemas parecían enormes, imposibles de manejar, absorbentes. Ahora, desde la conciencia, puedes verlos con claridad, reconocer lo que requiere acción y dejar pasar lo que no puede ser cambiado. Esa distinción, aunque parezca pequeña, transforma por completo tu capacidad de vivir sin estrés innecesario y con mayor efectividad. Y lo más fascinante, cuanto más practicas esta observación consciente, más te das cuenta de que la paz interior no es algo que debas buscar fuera. No depende de circunstancias externas, logros, relaciones, ni reconocimiento. La paz surge automáticamente cuando dejas de luchar con lo que es. Surge cuando permites que tu presencia consciente ocupe el primer plano y la mente quede en un segundo plano, como una herramienta útil, no como un tirano. Finalmente, este estado de presencia te muestra algo que es fundamental para la comprensión profunda de la vida. Tu identidad no está en los pensamientos, ni en las emociones, ni en los roles que desempeñas. Tu identidad verdadera está en el testigo silencioso, en el observador que siempre estuvo presente. Y cuanto más te alineas con este observador, más libre eres de la ilusión de control de la mente, más estable es tu paz interior y más profunda se vuelve tu capacidad de vivir auténticamente en el momento presente. Cuando llegas a este punto, empiezas a comprender lo que Eckhart Tolle enseña como la esencia de la vida. La verdadera libertad no se encuentra afuera, no se obtiene acumulando logros ni controlando circunstancias, sino dentro de ti, en la presencia consciente que siempre estuvo allí esperando ser reconocida. Todo lo que experimentas, emociones, pensamientos, conflictos, desafíos, ya no te define ni te atrapa. Ahora puedes percibirlo todo desde un lugar de claridad y calma interior que permanece estable incluso en medio del caos. Este descubrimiento transforma tu relación con la vida. Las emociones intensas dejan de arrastrarte, los pensamientos repetitivos pierden poder. Los problemas siguen existiendo, pero ya no dictan tu estado interno. Comienzas a responder en lugar de reaccionar. Cada decisión, cada palabra, cada acción surge desde un espacio de conciencia que es más profundo y más auténtico que cualquier impulso mental automático. La vida deja de ser un piloto automático y se convierte en una experiencia directa, viva y presente. Tolle enfatiza que este cambio no es gradual ni requiere esfuerzo forzado, sino que ocurre cuando dejas de luchar con la mente y empiezas a observarla sin juicio. Cada instante de presencia consciente fortalece tu libertad interior y disuelve lentamente los patrones automáticos que antes gobernaban tu vida. Es un proceso de despertar que no depende de circunstancias externas, sino de tu disposición a estar plenamente aquí y ahora. Y aquí está la parte más poderosa. Cuando eliges vivir desde este estado de conciencia, tu realidad cambia. No necesariamente cambia el mundo exterior, pero cambia tu percepción de él. Las situaciones dejan de ser fuente de sufrimiento innecesario.
Las relaciones se vuelven más auténticas y tus decisiones fluyen con mayor claridad. La vida empieza a sentirse más ligera, más sencilla, más verdadera. Recuerda que no se trata de eliminar la mente ni de escapar de la vida, sino de dejar que la vida se exprese a través de ti sin interferencias. Estar presente no significa estar libre de dificultades, sino tener la capacidad de atravesarlas con claridad, estabilidad y compasión, tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Este es el secreto invisible que controla tu vida y al mismo tiempo el camino hacia tu verdadera libertad. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la conciencia y el despertar interior. Si has permanecido atento hasta aquí, ya has dado el primer paso para ver tu vida desde otra perspectiva y experimentar esa paz que siempre estuvo disponible para ti. Ahora depende de ti continuar practicando la observación consciente, permitiendo que tu presencia transforme cada instante y cada experiencia. Bienvenido a la vida vivida desde la claridad y la libertad interior.